KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 14 de octubre. Bueno, nos paramos de la resaca ayer que nos dio el equipo canadiense. Usted lo vio aquí, 4-1. En un día pues confuso. Costa Rica también empezó ganando y perdió contra los Estados Unidos. Es un juego que también vieron aquí, pues salvaje lo que pasó entre El Salvador y México. 2 tarjetas rojas en el juego, en una victoria contundente de México. Y Honduras, pues en el sótano, ayer pues, perdió con Jamaica. Nosotros amanecemos en la 4ª posición, es decir, que estamos en el repechaje. Debíamos haber sacado 3 puntos de todo esto y salieron, pues con la victoria de Estados Unidos. Perdimos esos puntos en El Salvador y era, como habíamos hablado, pues predecible que podía pasar esto en el juego contra Canadá, en Ontario. Un día también en el que el presidente sanciona 4 leyes importantes, entre ellas la del cannabis medicinal. Ojo porque ayer pues, se decía que mientras estaba el juego estaban aprobando el segundo debate las reformas electorales, lo contrario, la Constitución sigue esta mañana, así que vamos a ver qué va influyendo y qué va entrando en esa discusión. Un día, bueno, en el que el magistrado Junca dice que si hay que eliminar los residuos y los mediococientes, se eliminan. Bueno, ¿qué es el resabio que queda de esas lejanas elecciones de 1984 que todavía pues, tenemos dentro de nuestro código electoral? Un día también en el que el mundo consternado por el asesinato de estos 2 adolescentes venezolanos en Colombia. Pues por un lado se dice que son paramilitares los que están haciendo esta especie de limpieza territorial y por otro lado, pues la indefensión. Hoy la ONU toca ese caso porque la migración venezolana puede llegar a 7 millones de personas, así como lo escuchan, en que salen pues desesperados de esa profunda crisis económica y de ese laberinto que es la Venezuela de hoy día. Un día también en el que las encuestas en los Estados Unidos, ayer fue día de encuestas, y ponen a Donald Trump como candidato indiscutible del partido republicano. Él apareció el fin de semana pues, con un eslogan de esos que uno se pregunta. Dice, Make America Great Again, Again. Una cacofonía bastante complicada. Las encuestas también de los norteamericanos le restan mucha, pero mucha confianza al presidente Biden. Empiezan incluso, pues todos los parámetros negativos están sobre el 50%. Él mantiene un 38% de aceptación versus un 52% de rechazo. Y no dicen que el país va por un buen camino económico, no dicen también que no va por un buen sendero en materia de credibilidad del presidente y no ven el país yendo por buen camino. Así andan las cosas. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Bueno, usted viene cargado de la batería, parece que la pérdida de anoche lo dejó eléctrico. Bueno, la verdad, Fernando, que me gustó mucho el análisis de Beto Cruz que hizo con José Luis con respecto a lo que pasó anoche y en la perspectiva. Uno tiene que, este es un juego donde estamos compitiendo y son 7 juegos, ahora hay 7 más, son 14 juegos que tenemos que ver. Sí, nosotros lo que tenemos que hacer y lo que discutíamos ayer, tenemos 8 puntos y lo que hay que buscar es los 12 puntos que quedan aquí en casa. Después que tengamos esos 12 puntos somos los 20 y con 20 puntos estamos en la jugada, estamos en el repechaje, así que hay que rascar algún punto fuera de aquí. Eso es básico, lo que Panamá tiene que hacer si quiere ir a ese Mundial de Qatar. Y hasta ahora pues puede lograrlo. Lo cierto es que si tú miras esto en perspectiva, porque siempre hay que ponerlo en perspectiva, incluyendo el último mundial que asistimos, nuestra selección técnicamente ha avanzado mucho. Sí. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Nosotros estamos creciendo como fútbol. Yo no soy especialista en esto, de nada. Soy fanático igual que usted, que nos escucha. Pero creo que usted mira los números y se dará cuenta que nosotros estamos en la 4ª posición todavía faltando un juego de esta ronda y los otros juegos que siguen.
Entonces hay muchas combinaciones posibles. Nosotros ganamos o perdemos, el adversario pierde o gana también. Y fíjense que anoche, en el concurso de todo lo que pasó, en los juegos, los que perdieron en los otros partidos nos ayudaron a nosotros. Y debíamos ganar, perdimos, pero un primer tiempo extraordinario. Bueno, y hay que aguantar una presión de un gol tan tempranero juega en contra, porque sería y un Canadá que se decidió a por... rifársela contra nosotros en todo, con barra, con todo. Pero bueno, estamos, ¿no? Los muchachos nos dieron un espectáculo, perdimos, y uno demuestra más valor en la derrota que en la victoria. Así que nosotros seguimos con nuestra selección y gozan de todo nuestro apoyo. Ánimo a los muchachos, porque esta es una guerra que comienza ahora. Ahora es que vamos a los tramos finales. Ahora sí. Mire que con los grandes, a México, que es de los grandes, sin duda alguna, de la región, México es patamos. Y con otro de los grandes de la región, con más recursos, le ganamos. Le ganamos acá. Y a un Canadá ansioso de ganar, nos ganó. Nos ganó. Para que usted vea cómo nosotros hemos madurado. Bien, algunas cosas importantes, Fernando. Quiero decirle una noticia que está ocurriendo simultáneamente aquí, hoy, y que está ocurriendo en Colombia. El presidente colombiano, Duque, está recibiendo hoy al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para hablar de qué cosa, de migración, entre otras cosas, y seguridad. Y obviamente de Venezuela y de la región, pero los temas que le interesan y nos interesan a nosotros. De esa reunión, me parece importante la iniciativa que impulsa el presidente Duque, y que es una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Colombia con él, repitiendo lo que hizo Panamá, para ver el tema migratorio en conjunto. Me parece que es de parte del presidente Duque una iniciativa en el camino correcto. Esto no es un problema de un país u otro. El tema migratorio, Fernando, es un tema del mundo en este momento. Sí. Donde usted mire, este es un tema crucial. Y lo tenemos que mirar con serenidad, sin impulsar conductas xenofóbicas, sino mirarlo con la complejidad que este tema tiene. Y hoy en Panamá, el presidente Laurentino Cortizo, hoy sale en 8 columnas en el Metro Libre, un diálogo de alto nivel con los Estados Unidos. El presidente Cortizo se entrevista con la subsecretaria de Seguridad Civil de Derechos Humanos de los Estados Unidos, Usra Sella, que se encuentra aquí en Panamá, a lo que este colectivo de noticias le da la más cordial bienvenida a nuestro país, y esperamos que las conversaciones sean fructíferas entre esta delegación que usted preside, señora subsecretaria, y el presidente nuestro aquí de la República de Panamá, Laurentino Cortizo. No hay de la menor duda que los temas de migración, de seguridad, recuerde que nosotros y los Estados Unidos tenemos un tratado internacional, varios tratados internacionales, pero particularmente el de Canal de Panamá. Y recuerde que nosotros somos el enlace entre dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y recuerde que hay una guerra, que ahora le cuento lo que está ocurriendo en el sector Indo-Pacífico, que incluye el Océano Pacífico, entre la India y China, entre China y Taiwán, y los problemas que se están generando en esa región. Pero en la región aquí ahora mismo, simultáneamente que estamos aquí nosotros reunidos de alto nivel, se encuentra también el presidente Duque, tocando un tema de migración. Y esto es un indicador de la seriedad del tema migratorio. Miles de personas están en la frontera, en el lado de Colombia, pasando por la frontera, intentando o pasando, algunos ya, por la frontera de Panamá a través del tapón del Darién. Otra migración que está golpeando duramente a Colombia, la migración venezolana, claro, que ya va por los 6 y tantos millones, y que a fin de año, según las proyecciones que acaba de hablar Fernando, que ya aparecen registradas en los organismos internacionales, puede llegar a 7 millones, de venezolanos que cruzan la frontera, que está ahí, y que crea un problema a Colombia también. O sea, Colombia está acosada por esta migración ilegal, porque es ilegal, pero entra, igual que nosotros. Y fíjese, para que usted vea el tema de la importancia esta,
En las elecciones en Chile de hoy, migración es un problema para nosotros, Panamá. Por eso se lo traemos. En Chile, en las elecciones, en el debate presidencial que se dio en el principio de la semana, uno de los temas fundamentales, Fernando, fue la migración. Y hubo todas clases de propuestas, entre ellas la del candidato que ha desplazado del segundo lugar al candidato Giselle, Katz. ¿Sabe lo que propuso? Que se construyera una zanja de 3 metros para que no pudiera pasar nadie. Un foso, como, Un foso, como en la Edad Media, ¿no? Este es lo contrario del muro, Sí, es el muro hacia abajo. hacia abajo. Y eso generó un nivel de polémica, porque la migración no se combate así, ni con muro, ni con diques, ni con zanjas. La migración se corrige como está planteando Panamá, atendiendo los problemas que causan la migración. Y creo que el presidente Biden está haciendo ese enfoque. Tenemos que ayudarlo. Ojalá las conversaciones de hoy de Panamá y las conversaciones que se están dando en Colombia partan por reconocer, uno, este no es un problema de un país. Este es un problema que si no lo atacamos multilateralmente, que es la política exterior nuestra y coincide con la política que está expresando el presidente Biden, tiene que ser también concientizar a Colombia. A Colombia no, porque Colombia está deseosa de que eso ocurra. A Brasil, a Ecuador, a Perú, a Centroamérica. Pero hay que buscar la solución. Hay que resolver el problema de Haití, que está produciendo con 11 millones de habitantes, está produciendo más de 2 millones de migrantes en los últimos años. Más de 2 millones. ¿Sabes lo que es esa cantidad de gente? Y esto está creando una presión en la región seria y en Panamá. Y yo le exhorto a que no miremos esto xenofóbicamente, es decir, no tengamos que, bueno, que es porque tú eres negro o porque eres pobre, ¿no? Porque por otro lado estamos promoviendo el país como tu país de atracción turística. Entonces quiere decir que al que sí tiene capacidad de compra sí lo queremos. O sea, no caigamos en ese simplismo. Este es un problema complicado. Y tenemos que buscar una unidad entre todos los países afectados, en este caso Colombia, Panamá, Costa Rica, que somos los tres que somos pasos. Ellos no vienen para Panamá, pero se pueden quedar en Panamá si los Estados Unidos cierran la frontera y entonces creamos un problema de seguridad. Y creo que la presencia aquí de la señora subsecretaria de Seguridad Social, Civil, de los Estados Unidos, puede servir para que nosotros le hablemos con claridad. Y a ver que esta cita que se va a dar en Colombia con el presidente Duque y los que son 10 secretarios de Relaciones Exteriores de nuestra región, ministros, puedan resolver este problema o atacarlo correctamente. Ese es en el plano. Fíjese la importancia de esto. En el debate que le hablaba de Chile, migración fue un tema. ¿Por qué? Por la gran cantidad de migración que ha llegado allí, también de Haití, de Cuba, una parte, pero fundamentalmente de Venezuela. Y además, el debate presidencial fue, otro de los temas fue el tema de los papeles de Pandora. Bueno, y el caso del acoso contra Piñera. Y, claro, y ahora la decisión de la oposición de llevar a Piñera a juicio, o por lo menos a juicio en la que la Asamblea, el órgano legislativo sobre todo, pero la Cámara Baja, haya votado. Y se calcula que la Cámara Baja puede votar por condenarlo, pero eso tiene que pasar al Senado, en donde se requiere 3/4. ¿Cuál es la idea de la oposición? Simple. Condenarlo en la Cámara Baja. Y dejarlo herido de muerte. Y dejarlo herido para que afecte las elecciones. Este proceso electoral se ha visto afectado por estas divulgaciones y el presidente Piñera se encuentra en una situación complicada. Lo que hay que evitar es el uso de la justicia como arma política. Eso lo vimos aquí en Panamá. Lo vimos, lo estamos sufriendo y eso produce al final una especie de fragmentación política que impide acuerdos nacionales. Claro. Entonces, le planteo esto de Chile porque nosotros sabemos de esa experiencia. Lo sabe Brasil, lo sabe Perú y sabemos la consecuencia de lo que está ocurriendo, la fragmentación política. Chile va a elecciones el 21 y hay un joven dirigente estudiantil que
que se pronunció a favor de juzgar al presidente y puso a la defensiva a Sichel, que toma distancia del presidente, que viene de esas filas. No salió ni a defenderlo. Porque la política es una mezcla de interés y oportunismo. De verdad. Como es la vida en general. Entonces yo pienso que prestemos la atención a los eventos que están ocurriendo en nuestra región y cómo nos afectan a nosotros. De manera que en el marco de esa seriedad se da esta reunión aquí en Panamá y se da también en Colombia simultáneamente y también ya se había dado en México. El enfoque es, hay que desarrollar Centroamérica, pero también hay que atender Sudamérica. Nosotros no podemos dejar eso así. Bien, si usted tiene alguna preocupación, nada, pense en el mundo. Fíjense lo que está ocurriendo en el mundo. Hay un déficit en la cadena de suministro en el mundo. El presidente Biden se reunió con los grandes manejadores de puertos, sobre todo el de Los Ángeles, y ellos en los puertos de Los Ángeles tomaron la decisión de trabajar 24/7 para disminuir el efecto de la cantidad de barcos que se encuentran atascados por una u otra razón. Y nosotros lo hemos visto aquí porque nosotros hemos aumentado, en el término marítimo, hemos aumentado nuestra carga portuaria y hemos aumentado nuestro manejo en el canal. Fíjese el crecimiento que hemos tenido. La importancia que tiene esto para nosotros y la importancia que tenía para nosotros y tiene para nosotros la estabilidad de nuestro sistema portuario, Fernando, y la estabilidad de nuestro sistema logístico. En un momento en que el mundo vive esto, Panamá es una puerta expedita de comunicación de dos grandes océanos. Si usted lo tiene en la mente, sabrá la importancia que tenemos, que no tiene ningún país de Centroamérica. Y si usted quiere añadirle esto, mire lo que está pasando en la región Indo-Pacífica, entendiendo por eso lo que se extiende desde la India a todo el estrecho de Taiwán, China, Corea, Japón, Filipinas, toda esa área y Australia, la tensión entre ellos y China, ¿no? Hoy se habla de la concentración de fuerzas militares, tanto hindúes como chinas, en la frontera del Himalaya, en lo que se conoce como la frontera LAC, que es la línea de control de LAC. Cuando usted habla del LAC, es la línea esa, que es una línea casi imaginaria, porque de un lado, sabe, la Himalaya, Fernando, es un territorio hostil, ¿eh? En términos de su relieve. Geografía. Y eso. Y allí hay concentradas fuerzas militares. Y ya ha habido encuentros. Y usted mire la tensión entre China y Taiwán. Entonces China ejerciéndole a Taiwán una presión de bombarderos de alto nivel tecnológico y Taiwán en su actual dirección retando. Entonces esos conflictos, más los conflictos con Australia, hace que esa región se convierta en una región importante para nosotros. Y fíjese lo que acaba de hacer el primer ministro de Japón. Acaba de cerrar la Cámara Legislativa para llamar a elecciones y antes del 30 de octubre poder definir una votación en la que se espera que el Partido Liberal gane y él pueda ser confirmado como ministro en plenitud ya en un periodo más largo, para desarrollar la propuesta de él, que es un nuevo capitalismo. Todo esto está pasando en la región Indo-Pacífica y en la región Pacífica Atlántica nuestra. Mire todo lo que está pasando en términos A, de migración ilegal, B, de tráfico, de narcotráfico, C, del crimen organizado en general y de los temas de retroceso de la democracia, como es el caso de Venezuela, Nicaragua, ¿no? Mientras en Chile se estaba dando este gran debate de ideas, de planteamientos diferentes entre los diferentes grupos, en Nicaragua no hay debate porque no hay candidato. El gobierno se ha encargado de poner preso a la oposición. Entonces se ahorró el trabajo de los debates, pero en Nicaragua la democracia ha retrocedido a la edad de piedra. En Chile, independientemente de lo que pase, la democracia está viva. Suena, hay
en nuestra América, en Venezuela, estamos en un grave problema, porque el régimen se niega a la apertura y la oposición inteligentemente va a impulsar la apertura el 21 de noviembre con las dificultades enormes que significa la situación actual. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar Venezuela, el estado en que se encuentra, el estado de persecución, los dirigentes tienen que estar escondidos. Es difícil hacer campañas así. La ventaja que tiene la oposición venezolana es que el pueblo literalmente está cabreado de ellos, de la gobierno, de verdad. Entonces, esta nueva situación hace que estas reuniones de alto nivel que se están dando en nuestro país cobren una importancia. Pero también debemos entender todos los panameños lo que está ocurriendo en el mundo. Fíjese que además de esto, el vector económico, esto que le señalaba a Fernando con respecto a las evaluaciones del señor Biden, ¿por qué hay una evaluación mala contra el señor Biden? Porque la economía de los Estados Unidos está resentida. 5% de inflación. Amaneció ayer. Por varias variables. La variable de que él no ha podido impulsar sus programas porque se ha quedado atrapado entre la división de su partido y la división del Partido Republicano, por los dos extremos. Fíjense el fenómeno cómo se repite en casi todos lados, es la misma constante. Pero además de eso, un nuevo fenómeno amenaza el mundo, la inflación. Mire el precio del combustible. Mientras el precio de las materias primas sube, el precio de los alimentos sube. El ejecutivo de más alto nivel de Heinz acaba de anunciar que sus productos y los productos alimenticios van a aumentar un 30%. Mire el costo de los fletes, aunque bajen, están en un nivel 3 veces mayor que el que tenía. Entonces la inflación se mueve, el COVID está allí y además hay otro fenómeno. La disminución del crecimiento puede crear ese peligro o ese fantasma de la estanflación. En Panamá, para que usted lo compare, el crecimiento del año 21 puede terminar entre 10 y 12,5% este año. Es un rebote enorme en la economía. No resuelve el problema del desempleo, pero es el camino. Pero también con un 3% de inflación. Es decir, ¿cuánto va a ser el crecimiento? Sí, pero el real? crecimiento que yo le estoy dando es el neto. Yo le estoy dando el neto descontando inflación. Descontando inflación. Siempre el crecimiento Real es el que tú le descuentas inflación. yo le descuento la inflación. Podría ser mayor, pero hay que descontar la inflación. Pero eso no es lo que debemos estar pendientes nada más. Debemos estar pendientes que este crecimiento es inferior a lo que perdimos el año anterior. 22% que perdimos. Y porque además, al ser inferior, no estamos generando empleo, fundamentalmente empleo para los jóvenes. Entonces tenemos un alto nivel de desempleo en Panamá y no se puede resolver a punta de subsidios. No es factible financieramente mantener los subsidios, no es posible. Se ha hecho un gran esfuerzo de mantenerlos a costa de deuda. Entonces tenemos que mantener entonces el criterio de entender lo que está ocurriendo y dentro de lo que está ocurriendo, ¿qué tenemos que hacer? Y este marco que se está dando con sede en Panamá eleva el estatus de Panamá. Pero por otro lado, la inclusión de Panamá en listas grises, listas negras y este problema de los papeles de Pandora nos afecta como país. Claro. Nos afecta. Entonces ahí es donde tenemos que mirar y ampliar el debate. Porque yo creo que hay algo que nosotros no hemos perdido de vista. Es decir, Estados Unidos se ha dado cuenta de que frenar el narcotráfico es imposible. Ahora lo que están tratando, y por eso esa presión que hay contra nuestro centro bancario y contra nuestra política de offshore, es que ese dinero generado en los Estados Unidos por la venta ilícita de drogas no regrese a Colombia, sino que se quede ahí. Por eso uno ve que tienen esa mano tan blanda con Delaware, con Dakota del Sur y con los demás centros de creación de estas grandes de estas empresas offshore en los Estados Unidos, porque yo creo que lo que están impidiendo es que ese dinero regrese, salga de Estados Unidos. A nosotros nos conviene que se golpee duramente las finanzas del crimen organizado. Hombre, yo creo que eso es elemental. ¿Ya? Porque Colombia, aunque tenga menos hectareaje de cocaína, de coca sembrada, la productividad es mayor.
Bueno, y también hay que el ver volumen de producción es mayor. cuánto del crecimiento del Perú se debe a esa venta de hojas de coca. Es decir, también la cantidad de dinero que se está llegando a Perú gracias al aumento de plantaciones de hojas de coca también está generando mucho dinero. Es decir, ¿por qué Colombia está produciendo más? También porque tiene mucha más materia prima. Y esa materia prima tiene que crearse en el área andina. Produce pues, más por el elevamiento de la productividad. ¿Y se exporta hacia dónde? Hacia la frontera con Ecuador también. Ecuador Sí. dejó de ser lugar de tránsito para convertirse en un país transformador de la hoja de coca, con laboratorios, con el nivel de procesamiento. Exacto. En Ecuador es mayor. Entonces, estas cosas están ocurriendo que nos afectan a nosotros porque al moverse, ¿cuál es el paso obligatorio de ellos? Sí, Panamá. ¿Y cuál es el nivel que ellos quieren utilizar? Nuestra banca. Y eso que nosotros tenemos serias restricciones en el uso de nuestra banca para el depósito de dinero. Entonces nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Pero también tenemos que entender el problema que vive el mundo. Este es el panorama complejo. Esto no se resuelve con gritos, ni con lawfairs, ni con división. Esto se recurre cuando los países cierran filas frente a los temas centrales, con seguridad jurídica, con diálogo, con conversaciones. Como lo hicimos, una noticia internacional que recorre hoy el mundo naviero es la solución de la huelga en Panamá. En Panamá. Fíjense ustedes la importancia, porque todo lo que ocurre en torno a esta economía tiene importancia global. Hasta allí, a la vuelta. Hablemos sobre COVID-19 en Panamá. Hablemos sobre vacunas. Hablemos un poco sobre política. A la vuelta. Así es.